buenos días a todos, amados hermanos. Gracias por estar aquí presente. He titulado el tema que voy a compartir, Comunión con el Espíritu Santo. Vamos, primera lámina. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Esta charla que vamos a leer ahorita se inició con Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos, o sea que dentro del sistema judío era de los tops. Él pertenecía al Sanedrín y era maestro de la ley, maestro de las escrituras. Entonces no era un hombre del vulgo, del pueblo, un hombre que desconocía las escrituras. Era un hombre más bien que la conocía muy bien, es más, la enseñaba. Sin embargo, él cuando vio a Jesús hablar y todos los milagros y el poder que emanaba de él, se quedó impresionado y dijo, solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer todas estas cosas. Y por eso es que de noche fue a tratar de conocer a Jesús, de hablar con él, y se genera ya una conversación. Entonces le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Cuál era la manera de entrar al reino de Dios? Y Jesús le contesta, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Entonces ahí Jesús le está respondiendo a un maestro, a uno que conocía las Escrituras, pero le estaba diciendo que para entrar y para ver, porque en el siguiente versículo dice, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Nacer, ¿qué quiere decir nacer? Engendrar, es dar nacimiento o procrear. Entonces, si para ser hijos de Dios necesitamos nacer del Espíritu, obviamente esta no es una obra que nosotros los seres humanos podemos hacer. Por más que nos esforcemos, por más que hagamos lo que hagamos sacrificios extremos, de irnos de rodillas en cascote o lo que sea que hagamos, no hay manera posible que seamos hijos de Dios con nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia voluntad. Son palabras de Jesús, no es ni siquiera de uno de los discípulos. Jesús, el que era la plenitud de Dios, porque dice la palabra que al Señor le plació depositar su plenitud en Jesús. Entonces, quien habla aquí es la plenitud de Dios, Jesucristo. La siguiente, por favor. Hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Ve? Este es otro versículo que está en Juan 1:13, sigue Jesús diciéndole, no hay forma de cómo podamos nacer o volvernos hijos de Dios por nuestros esfuerzos naturales, por nuestro sacrificio, por ser buena gente, por hacer o por ser fuertes para obedecer a Dios. No, la única manera nos es necesario, dice, nacer de nuevo, del Espíritu. ¿Quién puede producir eso? Solamente Dios, solamente Él, porque Dios es Espíritu. Entonces, cuando nacemos de nuevo, Él propicia nuestro nacimiento. ¿Cómo lo propicia? Seguimos, por favor. Sé que han escuchado muchísimas veces el nuevo nacimiento y han escuchado la obra de la cruz, pero ¿saben qué? El otro día me alegré tanto. Yo soy cristocéntrica y soy unitemática. Siempre voy a predicar a Cristo y todo lo que implica Cristo y la obra completa de la cruz, incluido el Espíritu Santo, que es también la obra completa de la cruz. Siempre voy a predicar sobre Él porque fue quien me cambió la vida, quien realmente me dio esperanza para vivir. Entonces, soy una apasionada por Cristo, soy una apasionada por conocerlo cada vez más a Él. Y
y suena sencillo como algo, y efectivamente es el fundamento, es la base, es el principio, pero es lo que nos sostiene la vida siempre. Les decía que escuché a un predicador muy conocido, muy erudito en las escrituras, que él recomendaba que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos hablar el evangelio, predicar el evangelio, pensar en el evangelio, meditar en el evangelio, alabar sobre el evangelio, porque el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. El evangelio no son solamente pasos o una actividad que pasó en un determinado tiempo. El evangelio es Cristo mismo, siendo enviado por el Padre, porque dijo Jesús: yo he sido enviado por el Padre y al Padre vuelvo. Entonces, quien envió a Cristo, al Cristo, que es la palabra viva, la palabra revelada, fue el Padre mismo. Ya, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Recuerden que Jesús se estaba dirigiendo a un público que había sido criado bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Entonces tenían una mentalidad de hacer cosas para agradar a Dios, de cumplir la ley para poder agradar a Dios y lograr la bendición de Dios. Entonces, esta respuesta, estoy segura que ha sido una bomba atómica en la mente de las personas que escuchaban, porque ¿cómo? O sea, ellos estaban esperando más mandamientos, más cosas que hacer. ¿Para qué? Para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder alcanzar el amor de Dios. Sin embargo, Jesús claramente y sin mucho rodeo les dice que la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es nuestra parte, que también hasta para eso, hasta para creer en Cristo, la gracia de Dios nos ayuda. Hay una gracia previa para poder creer en Él, pero también hay una parte nuestra, porque somos libres, tenemos libre albedrío, entonces tenemos capacidad de decisión, porque así Dios nos creó. Entonces hay una parte, aunque el Señor dice que Él también nos da el querer y el hacer, es verdad, todo viene de Él, pero hay una partecita nuestra que es permanecer en responder a ese querer, a aceptar que Él vino por nosotros. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, las buenas nuevas, el evangelio, eso lo he agregado yo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Entonces, ¿por qué yo digo que siempre hay una parte nuestra de nuestra libertad? Porque si no, no habría juicio. Hay una parte nuestra que es responder a creerle a Dios, porque de otra manera, ¿por qué vamos a ser juzgados si no depende absolutamente nada de nosotros? Hay una parte nuestra de anhelar, de querer, de desear, de aceptar al que Él ha enviado, que es Cristo. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Vida eterna. ¿Por qué? Porque el eterno entra en nosotros. La palabra viva, la palabra revelada. Dijo Jesús: las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Esas palabras de vida que son eternas, porque son vida, porque es Él mismo. La palabra revelada produce esa vida eterna, porque el eterno viene a nosotros. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿De qué muerte está hablando? ¿Muerte física? No. Está hablando de la muerte que todos hemos debido escuchar, que se produjo a través de Adán. Esa muerte que posteriormente significó una muerte física, pero en realidad fue una muerte espiritual, una interrupción en la comunión e intimidad con Dios. Y al haber esa
interrupción, esa comunión, esa intimidad con Dios, el hombre, Adán, queda únicamente como alma viviente, o sea, como un ser vivo que conoce acerca de Dios, pero ya no tiene esa intimidad, esa relación íntima con Dios. Entonces, de esa muerte está hablando. Muchos antes de llegar a Cristo seguramente hemos escuchado hablar de Dios y seguramente tenemos un cierto temor de Dios. Sabemos de que Dios existe, que está en alguna parte, que Dios hasta nos puede escuchar y hasta nos puede responder, pero sin embargo no hay esa relación íntima y sobre todo no hay esa seguridad y certeza que somos hijos de Él, que hemos sido aceptados, engendrados por su Espíritu y aceptados en Cristo Jesús. No hay esa seguridad, andamos a tientas, lo sé porque lo he experimentado antes de conocer a Cristo. Yo sabía que existía Dios, pero nunca lo conocí, o sea, tenía de alguna manera no diré temor reverente, pero un miedito con respecto a los juicios de Dios, porque lo conocía de lejos, o sea, había escuchado acerca de Él, pero no lo conocía de una manera íntima, de una manera personal. Entonces, la muerte de la que habla es justamente habilitarnos. ¿Para qué? Para que podamos tener esa intimidad con Él, para poder ser engendrados por su Espíritu Santo y para, como dice Él, y para poder ser hijos de Él. Dice, y ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Sigue hablando de los muertos, de aquellos muertos vivos, o sea, que están caminando, que tienen una vida biológica, pero que no tienen esa relación, que no tienen esa intimidad, que no han sido engendrados por el Espíritu, que no han nacido de nuevo, que no tienen esa comunión íntima y profunda con el Señor, que su espíritu no ha sido vivificado, sino que hay una relación lejana. Como Job decía, de oídas te conocía, pero ahora puedo verte. Entonces, esto nos acredita, dice Jesús, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que nuestra parte, amados, es creer que Cristo Jesús vino acá, fue enviado ¿para qué? Para producir, para poder hacernos hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios, Él nos creó a todos, cuando estábamos muertos en vida, pero cuando recibimos y creemos en la gloriosa obra de Cristo, en las buenas nuevas, en el Evangelio, entonces, como dice el Señor, se produce, lo vamos a ver más adelante, se produce algo que nos permite ser hijos de Dios, ser engendrados por su Espíritu. Siguiente. El Evangelio destruye la sabiduría humana. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. La Reina Valera dice, y usó el poder de la predicación del Evangelio para salvarnos. Entonces, si se dan cuenta, y es verdad, yo también he experimentado esto, una mente orgullosa, una mente vanidosa, encuentra que la obra de la cruz, que el Evangelio es muy simple, es muy sencillo. Entonces necesita que su inteligencia pueda decodificar quién es Dios, cómo Dios actúa. Pero sin embargo estamos leyendo por las Escrituras que Él más bien destruyó, dice, la sabiduría de los hombres. ¿Para qué?
Vamos a ver en el siguiente. ¿Para qué? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Recuerden que Jesucristo escogió a sus discípulos, no eran eruditos, dicen que eran del pueblo, del vulgo, sin letras. ¿Por qué escogería a esas personas? ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados, cuando nosotros entendemos la obra del Evangelio, la obra de Cristo, la obra de cruz, no hay espacio para jactarse, no hay lugar para jactarse, porque todo lo hizo Él, todo lo hizo Dios. Nuestra única obra, como dijo Jesús, es responder a esa verdad, creer y aferrarnos a esa verdad. No hay de qué jactarse. Entonces, Dios deliberadamente decidió que sea así, para que nadie se jacte en su presencia, para que no sea por mi inteligencia, porque soy iluminada, porque he estudiado, no sé, pues 20 años de seminario. No estoy en contra de los seminarios, ojo. Estoy queriendo enfatizar que no es mi sabiduría, mi inteligencia humana la que me va a revelar la obra gloriosa de la cruz. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha sido sabiduría. La sabiduría de Dios es Cristo. Queremos conocer a Dios, queremos conocer a sus planes, queremos entender mejor a Dios. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Dice que nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae, y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Amo esa unidad entre ellos, amo esa conexión, esa unidad profunda y tremenda que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Él se hizo nuestra sabiduría. Cristo es la sabiduría que el mundo necesita. Pero como vimos antes, que la mente vanidosa, orgullosa, haya que Cristo es muy poco. Necesita conocer más. Necesita saber más. Porque esto es muy sencillo. Pero no, amado. Esa es la sabiduría de Dios. Cristo se nos hizo sabiduría. En Él, a través de Él, vamos a poder entender, conocer al Padre. Justificación. La justificación es tan importante entenderla y apropiarse de ella por la fe. Porque la justificación nos habla que no es por obras de nosotros, no es por nuestro propio mérito, sino por causa de la obra de la cruz, por causa de la muerte y la resurrección de Cristo, es que hemos sido justificados. Dice que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. ¡Qué glorioso! Entonces, ¿qué significa eso? Justificación es un término legal que nos dice que delante de Dios ya no hay absolutamente nada, nada que nos separe entre Dios y nosotros. No hay pecado, no hay absolutamente nada que nos pueda separar de Dios, porque Jesús nos ha justificado del pecado original, el que heredamos de Adán, que ya era esa separación, esa muerte espiritual, y por causa de esa muerte espiritual, de esa separación, obviamente pues pecábamos, porque era una naturaleza almática, una naturaleza guiada solo por sí misma. Entonces, era seguro que íbamos a andar pecando. Entonces, también en la justificación, que es en la obra de la cruz, significa eso, que nos ha limpiado, que nos ha perdonado de todos los pecados, que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, de los pecados cometidos y de los que seguro vamos a cometer. No estoy invitando al pecado, ojo, por favor, no estoy invitando al pecado, pero la justificación es eterna,
porque la obra de la cruz es eterna. Dice la palabra que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que haya algo físico, ya Cristo fue provisto. ¿Para qué? Para la salvación de este mundo. Entonces es eterno. Los planes de Dios son eternos, porque Él es eterno. Entonces la obra de la cruz no se acaba en el evento mismo donde Cristo murió. La obra de la cruz, el evangelio sigue, es activo porque es eterno. Entonces, en la obra de la cruz, esta justificación está contemplada para siempre. Estoy hablando con personas que aman al Señor y estoy seguro que esto no es una invitación a sus mentes para seguir pecando, pero en la justificación están contempladas toda nuestra vida, para siempre. Imagínense que el Señor haga todo ese movimiento tremendo de la obra de la cruz hasta nuestro próximo pecado. Tiene validez hasta la próxima vez que peque. O sea, ¿es posible eso? No. La obra de la cruz es eterna, es para siempre. La justificación es para siempre. Pablo nos exhorta que cuando estemos acechados, dice, por las maquinaciones del diablo, dice, para mantenernos firmes, nos exhorta a vestirnos con la armadura, nos exhorta a ponernos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, dice. ¿Dónde va la coraza de justicia? Aquí justamente donde vienen las emociones y el alma y todo se empieza a revolotear en nosotros. ¿Para qué? Para que haya una convicción que no es por nuestra propia obra, no es por nuestra propia concurrencia, es por causa de lo que Él hizo en nosotros y por causa de que Él está en nosotros, que podemos caminar con una conciencia limpia, sabiendo que hemos sido justificados por causa de Él, solamente por amor de Él. Entonces se nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación. Igual la palabra dice que con una ofrenda hizo santos a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Quién era la ofrenda? Era Cristo. ¿Por qué nos hizo santos? Él. ¿Quién puede hacerse santo a sí mismo? Tenemos una idea distorsionada de lo que es santidad. Santidad es ser apartado para Dios. Entonces, con una ofrenda, el Señor nos habilitó y nos apartó para Él, para que su vida sea expresada a través de nosotros. Él promueve la santidad y la santificación en nosotros. Y obviamente lo hemos escuchado al cansancio aquí a través de la pastora y de todos los que han compartido la palabra, que ese primer momento de santificación por la obra de Cristo es progresiva, porque como les dije antes, el evangelio es eterno, es progresivo. Entonces es progresivo en nuestra alma, hasta que nuestra alma, que vamos a entender después, entienda, reciba, comprenda, se aquiete, sea firme, se establezca en la verdad de lo que ha sucedido en el Espíritu. Y caminamos en esa certidumbre, en esa certeza de quién somos en Él. ¿Para qué? Para evitar justamente las cosas que no le agradan al Señor. Pero no es al revés. Nosotros no podemos producir la santidad. Jesús lo dijo clarito y no se refería solamente con respecto a la salvación, cuando dijo que nadie puede ver ni entrar al reino de los cielos si no es por el Espíritu. Y es verdad. ¿Cómo podemos ser santos? Porque evitamos ciertas cosas. No, el santo vive en nosotros. Y por causa de eso caminamos en buenas obras, que dice la palabra, que ya fueron separadas antes de la fundación de este mundo. Ok, y dice, y redención. La redención es justamente lo que hablábamos. Estábamos separados, muertos a esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces nuestro espíritu es vivificado, es despertado, es regenerado, es vuelto al original. Antes de que Adán hubiera pecado, él tenía una comunión íntima con Dios, profunda, íntima.
Y entonces después del pecado ya se cortó esa comunión, pero esta regeneración nos vuelve a esa primera instancia. Eso, ese regenerado, volver al origen, volver a la esencia, volver a lo que somos. Entonces, nuestro espíritu es regenerado para eso. Entonces, y como para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjense que no hay espacio para nosotros, solo un espacio, creer en el que Dios mandó. Y dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amo la cruz, amo a Cristo, porque a los orgullosos los baja y a los indignos los sube, nos uniforma, nos pone en nuestro verdadero nivel, como hijos de Dios, agradecidos y dependientes de Él. Amo realmente la obra de la cruz. Siguiente. Cristo, después de resucitar, llegó a ser el espíritu vivificante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, también está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida y el postrer Adán en un espíritu que da vida. Y puse dos versiones porque la segunda versión me parecía un poco más clara. Entonces ya hemos hablado, Adán se convirtió en un hombre con vida, una vida biológica, pero guiado solamente por su propia mente, por sus propias emociones, por él mismo. Y sin embargo, el postrer Adán, que es Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida. Por eso es que a Cristo se le llama espíritu vivificante, porque por causa de Él, por causa de la gloriosa obra de la cruz, nos ha dado vida, ha vivificado nuestro espíritu. Siguiente. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Él es el espíritu vivificante. El Padre le ha concedido ese poder de darnos vida. Siguiente. ¿Por qué Cristo llegó a ser espíritu vivificante? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ya hablamos que nadie participó con Adán en lo que él hizo, sin embargo ya entramos en ese paquete que él ocasionó. Y sin embargo, también a causa de Cristo, que no hicimos absolutamente nada tampoco, nosotros somos vivificados, entramos a esa gloriosa bendición y regalo del Señor. Con esto Jesús, el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Vamos a ver más adelante a qué se refiere en lo carnal, pero lo que estoy queriendo centrar aquí es la importancia de conocer que la vida del Espíritu es indispensable. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús no había sido glorificado. Claro, Él estaba hablando, fue antes de la obra de la cruz, antes de que Él ascendiera. Entonces, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante con el propósito de vivificar nuestro espíritu e impartir la vida divina dentro del hombre y ella alcance cada parte de nuestro ser. Ese fue el motivo de convertirse en espíritu vivificante. Siguiente, por favor. Entonces, para entender mejor, nosotros, bíblicamente hablando, el ser humano está conformado por un cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que hemos visto hasta ahora atinge al espíritu, que nuestro espíritu ha sido renacido, ha sido renovado, ha sido regenerado. ¿Qué hay en el espíritu? Ahí tenemos la comunión con Dios, la intuición y la conciencia. Es muy importante, la palabra dice que solamente podemos servir y amar y entregarnos a ese amor del Señor cuando tenemos limpia conciencia. ¿Y qué nos limpia la conciencia? Recibir
la obra de la cruz, el amor del Señor. Eso limpia nuestra conciencia. Cuando todavía tenemos conciencia culpable, amado, vamos a caminar cojos en nuestra relación con el Señor, porque no hemos aceptado su obra de amor. El amor de Dios nos sana, el amor de Dios nos limpia, el amor de Dios nos da gozo, el amor de Dios nos da valor, el amor de Dios nos da esa conciencia limpia. ¿Para qué? Para recibir su amor, para tener comunión con Él, para tener intimidad con Él. En el alma está la mente, la emoción y la voluntad, y el cuerpo, vista, oído, olfato, gusto, tacto. El alma y el cuerpo, en eso se convirtió Adán, luego de haber desconectado, de haber perdido esa comunión y esa intimidad con Dios. Entonces, cuando hablamos de carne, hablamos de un hombre natural guiado por su alma y por su cuerpo, por sus sentidos, lo que ve, lo que siente. No puede ver más allá de lo que sus sentidos le pueden mostrar y lo que sus emociones lo pueden acompañar, porque la vida de Dios es la vida del Espíritu. Entonces es muy importante lo que Cristo hizo, aparte de perdonarnos nuestros pecados, aparte de reconciliarnos con Dios, dejó el área específica, ¿para qué? Para mantener esa comunión íntima con el Señor, que es Espíritu. Entonces, y la intuición, ¿cuántas veces hemos sentido nosotros que el Señor nos... intuimos alguna cosa? Porque así habla también el Señor a través de la intuición. Estos no son compartimientos separados, por si acaso, son sistémicos, porque uno influye al otro. Es más, la palabra, cuando leemos las Escrituras y el Espíritu ha sido impartido en nosotros, ¿para qué? Para que sea impartido en el alma y el cuerpo. Dice que la palabra revelada, que es el Espíritu vivificante, es el que salva nuestra alma. Ya no estamos hablando de la salvación del espíritu, sino del alma. ¿Por qué? Porque va regenerando también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Siguiente. Bautismo del Espíritu Santo. Hablamos y dio un ejemplo excelente la pastora el otro día con la jarra donde se soltaba un vaso lleno de agua, y así somos cuando recibimos a Cristo, porque ya hemos sido regenerados. Sin embargo, el bautismo nos da la idea de ser sumergidos. El bautismo en agua, de eso se trataba, ser sumergido en las aguas. Entonces, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, es ser sumergidos en Él, sumergidos en el Espíritu. ¿Para qué? Hay una resistencia actualmente o un abuso también con respecto al bautismo del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se lo relega solamente a obras sobrenaturales, así ribombantes, que lo son, porque Jesús dijo que donde se predique su evangelio, habrían milagros y habrían manifestaciones poderosas de su presencia. Es más, Él lo hacía, donde Él iba y los discípulos también lo hacían. Entonces, no es que que para estos tiempos no es. El que tiene al Espíritu Santo de Dios, el que tiene a Cristo y predica el evangelio, deberían acompañarle esas señales. Deberían, porque es bíblico, está la palabra. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo tiene una obra gloriosa, poderosa, maravillosa, tremenda. Dice la palabra que el Espíritu Santo, que además fue enviada por Cristo. Vamos a leer, después les explico. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. O sea, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. Palabra, no me estoy inventando, Cristo. Entonces no hay antagonismo entre Cristo y el Espíritu Santo. No es que solo vamos a predicar del Espíritu o solamente vamos a predicar de Cristo. No, amados, no.
En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Cristo, como hombre, 100% divino y 100% hombre, estaba limitado, por más que haya podido moverse de un lado al otro. Sin embargo, como espíritu está en todo el que lo recibe. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes y les enseñará lo que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién nos revela la verdad? Cristo. Porque podemos recibir una información y entenderla en nuestra mente como una información, pero solamente el Espíritu Santo es el que nos hace que esa información que recibimos sea una realidad, una verdad que rige todo nuestro ser. Entonces, la obra del Espíritu Santo es gloriosa. También dice que el Espíritu Santo es las arras para el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra dice que ya todas las promesas se cumplieron en Cristo y son sí y amén. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que habilita, el que es la garantía de que esa obra gloriosa, esas promesas que ya fueron hechas en Cristo Jesús, que ya están en Cristo Jesús, sean una realidad, sean una verdad, se manifiesten. Él es el garante, el que está aquí con nosotros para que esa obra gloriosa no sea solamente un hecho en nuestra cabeza, que hablemos sobre él, sobre eso, que discutamos sobre eso, que le pongamos aquí un adornito. No, es para que sea una realidad que guía cada día nuestra vida, que guía cada decisión que hacemos, porque Jesucristo vino a reconciliar, dice, todas las cosas, las que estaban en el cielo y en la tierra. Entonces nos reconcilia en todo. Ya no hay una vida secular y una vida espiritual. No, en Cristo somos uno, hemos sido unificados, unidos en Él. ¿Ok? Y Él les enseñará lo que es la verdad. Él no. ¿Quién nos enseña a Cristo? El Espíritu, porque Él nos revela la palabra. ¿Ok? Siguiente. Unidad plena, comunión activa. Vamos a ver la gloriosa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay rivalidad entre ellos. Se complementa de una manera tan tierna y dulce. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo no viene a competir con Jesús, viene a darnos testimonio. Dice que Él es el que nos da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos convence del amor del Señor, de la manera de cómo nos ama. El Espíritu Santo es el que nos hace comprender la verdad de la obra gloriosa de Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿Ven esa comunión activa, profunda entre el Padre y el Hijo? ¿Y el Espíritu Santo? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué glorioso! Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven esa unidad perfecta ya con nosotros, con su cuerpo?
Cristo con el Padre en Cristo, nosotros en Cristo. Y dice, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y todos, cada uno de nosotros, también somos miembros los unos de los otros. Esa es la unidad perfecta del Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces estamos unidos. Hay una comunión activa en esa unidad con el Espíritu Santo, con Cristo, con el Padre, con el cuerpo. Esa unidad, comunión, porque hay una comunión vertical y una comunión horizontal, pero esa comunión horizontal que es con el cuerpo depende de esa comunión vertical que tengamos con Dios y con el Espíritu Santo, con Cristo. Ya, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí me quiero quedar un poquito más porque justamente esta fue la dirección que el Señor me dio, porque muchos aquí resbalamos, no sabemos, ya hemos escuchado acerca del Evangelio y todo, pero cuando ya viene a la hora de la práctica, entonces ya ahí nos desanimamos, ¿cómo era esto? Y empezamos hasta dudar y algunos hasta se separan, ¿no? Entonces dice, empezamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo empezamos? Hemos visto de que era necesario nacer de nuevo por el Espíritu. Entonces nuestro espíritu ha sido renacido y a eso se llama nueva creación, nueva naturaleza. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, así como para ser salvos, que no hicimos absolutamente nada, no hicimos absolutamente nada en la obra de la cruz, solamente creer en lo que Él hizo y creer en Él, porque Él dice, el que cree en mí. O sea, no solamente el que cree en lo que Él hizo, sino el que cree en Él, la persona de Cristo. Esa es nuestra parte, creer. Entonces, la victoria no es de los que luchan en el ámbito de sus propios esfuerzos, sino en la confianza en Cristo. Aquí empezamos a trastabillar. ¿Por qué? Porque resulta que somos nueva creación, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu ha sido renovado, ya estamos conectados con el Espíritu, con Dios, pero sin embargo seguimos sintiendo las mismas cosas en el alma, siguen nuestros sentidos relacionándose como siempre los relacionó y viene a traer confusión en nosotros. Pero como expliqué antes también, el alma tiene que ser salvada. ¿Pero desde dónde? Desde el Espíritu. Esa es la esperanza que tenemos. Desde el Espíritu empieza la vida de Dios, porque ahí reposa la vida de Dios a ser impartida hacia nuestra alma. El siguiente, por favor. Voy a reforzar un poquito con otro versículo. Esta transformación viene de adentro hacia afuera. El siguiente. Comunión con el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Fíjense que la obra gloriosa del Espíritu Santo respaldando, por eso es que las arras ¿cómo se llama? El Espíritu Santo es la garantía de que esa obra gloriosa que ya hizo Cristo sea una realidad en nosotros. Entonces Él vivifica nuestra alma y vivifica nuestro cuerpo. Aquí viene una parte que esa es nuestra parte, renovación de nuestro entendimiento. En palabras sencillas, ¿qué es renovar nuestro entendimiento? Es creer bien. Si nosotros creíamos mal antes, pensando de que Dios estaba por allá, por algún lado, y nosotros teníamos que hacer muchos sacrificios para agradar a Dios, es entender la obra de la cruz, es aceptar la obra de la cruz. Ya fíjense, ese es un trabajo en el alma, ya entra el entendimiento,
Por eso es que dice renovación de nuestro entendimiento. Entonces, nuestro entendimiento natural va siendo renovado en la medida que tenemos comunión con el Espíritu Santo y a través de la palabra, porque quien forma es la palabra revelada. No solo las escrituras, porque hay una diferencia entre las escrituras y la palabra, pero es otro tema, no me voy a apartar de eso. Entonces, ahí se va regenerando nuestro entendimiento. ¿En qué? En esa obra gloriosa. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Se dan cuenta? A la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Creer bien. ¿Creer de qué? Que Cristo está en nosotros y la obediencia de Él, así como por la desobediencia de uno perdimos nuestra conexión con el Señor, así por la obediencia de otro, de Cristo, estamos en relación íntima con Dios. Eso tiene que ser renovado en nuestro entendimiento ya natural. Aceptar, creer, pararnos firmes en esa verdad. Entonces dice, destruyendo especulaciones y todo. Cuando vengan en nuestra alma esos sentimientos de indignidad, ay, pero ya hice esto otro, entonces ya estoy separado de Dios. No, ahí es donde tienen que ser destruidos los razonamientos y tienen que ser destruidas las especulaciones de que, y será así tan sencillo, pero ya no me siento salvada, no siento que el Espíritu Santo viva en mí. Ahí es nuestro entendimiento renovado para permanecer firmes por la fe en que ya esa obra ha sido hecha y está en nosotros y sigue siendo hecha en nosotros. Entonces, permanecer firmes en esa verdad, en esa realidad, eso significa regenerar nuestro entendimiento. No es solamente saturarlo de palabra, o sea, saturarlo de versículos. No, es comprender la obra maravillosa, lo que significa la obra de la cruz en nosotros, comprender quiénes somos en Cristo. Soy repetitiva porque es necesario que sea establecido, que nuestras mentes sean renovadas. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Fíjense, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Creador? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través del Espíritu y de su palabra revelada. Entonces, vamos a ser renovados a medida que aprenden a conocer, a medida que vamos entendiendo y conociendo cada vez más a ese Cristo vivo, ahí nuestro entendimiento va siendo renovado. Obviamente con la participación nuestra. Siguiente. No es adoctrinamiento, es comunión. El hombre natural piensa que el conocimiento erudito de doctrina es lo que nos enseña. Aquí quiero poner el ejemplo de Pablo. Pablo era un erudito de las Escrituras. Era un hombre que conocía las Escrituras, pero de una manera incluso hasta ¿qué se llama? De memoria. Entonces era un hombre que realmente amaba a Dios con todo su ser también, porque él mismo reconoce, dice, que perseguía a la iglesia por el celo a Dios, por el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quería decir, no conforme a la revelación de lo que significa realmente el querer de Dios, el deseo de Dios. Entonces, era un hombre erudito, conocía las Escrituras, pero la palabra viva, la palabra revelada se le presentó. La famosa historia cuando iba Pablo hacia Damasco y se le presentó ahí Jesús y le habló, ¿a dónde vas? ¿Por qué me persigues? Y ahí Jesús tuvo ese encuentro glorioso con Pablo, con Jesús, e inmediatamente él respondió a ese llamado y perdió la vista. Luego, ahí vemos la conexión del Espíritu Santo. Fue llevado a una casa y Ananías, que estaba orando, el Espíritu Santo le dijo, ve a tal casa y ora por Pablo porque ha perdido la vista para que recupere la vista.
ahí nos muestra claramente qué nos hace recuperar la vista. El Espíritu Santo, amado. No es solo el conocimiento de la palabra, es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo, el que nos revela la palabra viva. Entonces, Ananías, temeroso porque sabía que Pablo, cuando era conocedor de las Escrituras, pero la vida no vivía en él, dice la palabra que por donde pasaba Pablo dejaba desolación y muerte. Eso pasa, amado, cuando la palabra de Dios no nos ha sido revelada. Eso pasa cuando el Espíritu Santo no gobierna y nos guía en nuestra vida. Somos desoladores. Somos como los cruzados. Los cruzados en su celo perseguían a los que no pensaban como él. Y la iglesia se vuelve así cuando no tiene esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo. Se vuelve juez, juzgadora, acusadora, fiscalizadora, solamente mostrando el pecado y persiguiendo al que no piensa en él. O por otro lado, los más sensibles se vuelven doctos en la palabra. Y no estoy invitando a que no se lea la palabra, por Dios. Soy una apasionada por la palabra. Pero no es el conocimiento natural de la palabra lo que nos transforma. Es esa comunión íntima con el Espíritu que nos revela la palabra y nos hace comprender. Ya el Señor estableció al principio que Él destruyó la sabiduría humana para sus cosas. La revelación no viene por ser inteligente. La revelación viene por causa del Espíritu. Y amo eso, porque eso nos pone en nuestro lugar, nos pone en hijos. Y el Dios soberano, poderoso, glorioso, que comparte su gloria con nosotros, amoroso, tierno. Entonces vemos que en Pablo luego se convirtió en un hombre apasionado. Él siempre fue apasionado por Dios, antes para destruir, y luego apasionado para contar la verdad de lo que le había pasado, para contar lo que el Espíritu Santo le reveló sobre la salvación, sobre la obra de la cruz. Y fue un hombre que dedicó su vida completa al servicio del Evangelio. Su vida nos revela en todo lo que hacía, esa intimidad profunda con el Espíritu Santo, que no era solamente para revelación de lo eterno, de lo profundo, también para cosas prácticas. Porque en sus viajes Pablo dice la palabra, y el Espíritu Santo en algunos dice, no recuerdo bien el nombre dónde iba, pero dice, el Espíritu Santo me lo impidió que vaya a tal lugar. Eso es comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hay esa comunión y esa revelación, ya no nos guiamos solamente por lo que a nuestra mente le parece bueno, lo que a nuestra mente le parece correcto, sino a lo que Dios quiere, a la voluntad exacta y precisa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Pablo, ya les digo, siempre dependía del Espíritu Santo para moverse. Era bueno que vaya a ese lugar a predicar el Evangelio. Él en su pasión por ir a predicar, estaba de ida a ese lugar. Vamos a decir, estaba de ida a Warnes. Apasionado porque quiero que en Warnes conozcan el Evangelio, conozcan a Cristo. Entonces, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, ¿qué nos enseña eso? No solo lo que nuestra mente humana parece bueno es lo que Dios quiere. Amado, esta es una invitación del Espíritu Santo para depender de Él, para anhelar escucharlo, para anhelar su dirección, para anhelar la guía de Él, para que Él nos revele cada día con mayor claridad a Cristo, para comprender la obra de la cruz no como un evento histórico que sucedió hace 2000 años, sino como una realidad, una verdad poderosa, gloriosa, que es la que rige, la que nos da nueva vida, la que nos guía en todo. Porque esa intimidad y esa revelación que Pablo tenía no era solamente para las cosas de la iglesia, de la congregación. Amados, no hay división. Nuestra vida es una. No hay una vida en la iglesia y una vida en nuestro trabajo, una vida en nuestra familia. No.
Cristo reconcilió todas las cosas. Esa comunión que Dios quiere para todas las cosas de nuestra vida, para todas las situaciones, en lo que hagamos, en lo que seamos. Él habla, Él revela, Él guía. Yo soy madre, ama de casa, no soy pastora, yo estoy aquí por voluntad del Señor, pero yo no fui llamada al pastorado. Sin embargo, en cada situación en mi casa, en cada asunto que he tenido que encarar, siempre al primero que he ido ha sido a Él, a buscar su dirección, a buscar una palabra, a buscar una dirección exacta, sea en economía, sea en salud, sea para dirigir a mis hijos, en lo que sea. Porque Dios no es religión, Dios no es un asunto solamente para la iglesia, nos vamos a poner espirituales porque vamos a ir a la congregación. No, amados. Cristo es nuestra vida y tiene que llenarlo todo lo que implica nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro relacionamiento, en todo. Entonces dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos trae a memoria todo el tiempo que ya estamos en Cristo, que ya somos de Él, que hemos sido renacidos de nuevo, que somos amados, aceptados por Dios, que somos sus hijos, que tenemos su naturaleza, porque esa nueva creación es justamente una creación espiritual, naturaleza de Él, porque Dios es espíritu. El que se ha unido con Dios, un espíritu es con Él, dice la palabra. En nuestro espíritu nos hemos unido con Dios, esa unidad, y Él quiere esa relación. No hay competencia, ya les digo, entre ellos, es una unidad perfecta. Siguiente. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hablamos del alma viviente, que son cuando insistimos vivir para nosotros mismos, hombres naturales, en nuestros propios esfuerzos y fortaleza, seremos religiosos sin la seguridad de ser hijos de Dios. Y es así, amado. ¿Por qué? Porque logramos vencer ciertas áreas de nuestra vida, logramos hacer algo en nombre del Señor y nos viene un sentimiento de que yo puedo y acusamos al que no puede hacerlo. No, amado, nos volvemos como Pablo, amantes del Señor, lo amamos, pero donde vamos a nuestro paso dejamos muerte y desolación. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión, esa intimidad con el Espíritu. El Espíritu vivificado, cuando nos apoyamos en el Espíritu Santo, el resucitado Cristo nos ayuda en nuestras debilidades y vive en nosotros la vida de fe. Él vive en nosotros nuestra vida de fe. Amado, la convocatoria en resumen del Espíritu Santo es ese anhelo, ese deseo de que aprendamos, anhelemos tener comunión con Él. Él es la garantía para que esa obra gloriosa, para que Cristo en nosotros sea desarrollado, para que aprendamos a conocer la voluntad exacta y precisa del Señor,